Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que te encuentres muy bien. Mi nombre es Víctor Hugo García y en este video te hablaré sobre el tema de fuentes de consulta. Una fuente de consulta es una publicación de la cual se puede obtener información fidedigna sobre un área de conocimiento. Las fuentes de consulta, también conocidas como fuentes de información, son herramientas que hacen posible el acceso a la información solicitada y a suplir la necesidad de conocimiento del investigador. Las fuentes de consulta sirven como instrumento para el conocimiento, búsqueda y acceso a la información, para buscar datos útiles para satisfacer una demanda de información o conocimiento, o bien para estar al corriente de los nuevos avances de un campo de conocimiento determinado. Estas se clasifican en tres. Primero están las fuentes primarias. Son aquellas fuentes que contienen información nueva u original. Se accede a ellas directamente o por las fuentes de información secundarias. Algunos ejemplos de estas son los libros, revistas, monografías, periódicos, discursos, entrevistas y fotografías. Después siguen las fuentes secundarias. Las fuentes secundarias son aquellas que no nos obtienen directamente, sino que existe algún intermediario que no nos asegura al 100% que la información es confiable, aunque ello no quiere decir necesariamente que sea dudosa. Algunos ejemplos de fuentes de consulta secundarias son biografías, historias, monografías, revisión de artículos, libros de texto y cualquier índice o bibliografía que se use para localizar fuentes primarias. Por último están las fuentes terciarias. Estas fuentes compilan y organizan, recogen y depuran las fuentes primarias y o secundarias. Las fuentes terciarias sirven como intervalo de fuentes primarias y de fuentes secundarias. Estas pueden ser algunos libros y almanaques, manuales y guías de base de datos o de referencia. También se hablará sobre la ficha bibliográfica. La ficha bibliográfica tiene una función muy importante en un proceso de investigación. Son necesarias en la fase inicial del proceso de investigación porque sirve para consultar los libros o fuentes que van a formar parte del análisis y argumentación del trabajo. La ficha bibliográfica se usa para identificar cuáles son las fuentes de información que se van a estudiar o examinar para escribir el trabajo. Estas pueden ser libros, folletos, documentos gubernamentales, leyes, artículos de revistas, periódicos, fuentes audiovisuales, tesis, etc. La ficha de trabajo también es algo muy importante en las fuentes de consulta. La ficha de trabajo es un documento muy organizado y de extensión corta en el que se resumen las informaciones más relevantes de un proyecto o una investigación de cara a mantener un registro de los elementos clave para la comprensión de dicho estudio o de los documentos generados. Suelen elaborarse en pequeñas cartulinas rectangulares, si bien hoy en día resulta también muy frecuente encontrarlas en formato digital. Las fichas de trabajo son muy importantes ya que obedecen a múltiples objetivos, son habituales en exposiciones en público, ponencias y comunicados, así como también de cara a mantener un orden en las ideas principales en informes, base de datos y en la elaboración de documentos extensos. Por último, resultan útiles incluso de cara a estudiar para un examen, dado que la tesis sea de información que permite repasar rápidamente las ideas principales y la relación entre ellas del material estudiado. Existen otro tipo de fichas, no menos importantes, pero sí son poco utilizables. Primero tenemos a la ficha hemerográfica. Esta ficha se registra datos de un periódico o revista de donde se extrajo alguna información. Después, la ficha electrónica. Este tipo de ficha registra datos de una página de internet de donde se extrajo alguna información. También está la ficha catalográfica. Esta ficha se utiliza en las bibliotecas para archivar los datos de diversas publicaciones que se encuentran en ella. Luego sigue la ficha textual. Es aquella ficha cuyo contenido es la transcripción del texto consultado o parte de él, por lo cual debe ser señalada entre comillas la información seleccionada para que ésta no sea tomada como ficha personal. Y por último tenemos la ficha de resumen. Una ficha de resumen, también conocida como una ficha de estudio, es una hoja de papel o un documento informático donde se recogen todos los datos principales de un tema a estudiar. Y bueno, hasta aquí llegó la explicación del tema. Solo recuerda que las fuentes de consulta son recursos que suministran información o conocimiento sobre un tema determinado. Y bueno, como lo dije anteriormente, esto ha sido todo por el tema. Espero haya sido de gran ayuda. Que tengas un excelente día. Hasta luego.